Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El trauma transgeneracional es un impacto, una transferencia donde el dolor emocional, físico o social sufrido por una persona en un momento dado que se transmite a las nuevas generaciones de formas que van mucho más allá del simple comportamiento aprendido. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es trauma transgeneracional. Bienvenidos. Ay, qué bárbaro, todavía ni empezamos y ya estoy reclamándole aquí a nuestro psicólogo a ver de dónde surge ese tema. Le digo, a ver, hay que encontrar el porqué, el fondo de la situación. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, buen día. Trauma transgeneracional. O sea, la cosa aquí viene de generación. qué ADN y qué educación y ejemplo y demás, ¿no? Hoy Sí. un todo. ¿Por dónde empezamos, Alfonso? A ver, ¿qué es este trauma? ¿Qué es este tipo de trauma primero, no? Sí. Primeramente había dos ideas, ¿no? La primera era de que los seres humanos, desde Aristóteles decía que nacíamos como una tabla rasa, que nacíamos en blanco y que no traíamos nada más que lo que íbamos adquiriendo vía la experiencia, era lo que se iba incorporando, ¿no? Pero que nacíamos totalmente en blanco, ¿no? Ajá. Ya después fue Jung quien desafió la teoría de la tabla rasa y dice que sí, que nosotros nacemos con algo y traemos algo desde que nacemos y que ya traemos información, cosa que se ha ido comprobando a través de los estudios, ¿no? Genéticamente sí traemos mucha información, ¿no? Enfermedades, carácter, temperamento, traemos muchas cosas heredadas, ¿no? Ahora, la teoría del trauma transgeneracional, esas fueron estudios o corrientes que se fueron estudiando después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver que había en los hijos de las personas que habían estado en el Holocausto o bajo el trauma de la guerra, que manifestaban síntomas de mucha ansiedad, de estrés, de que problemas de aprendizaje, y entonces empezaron a tratar de estudiar si había una relación entre los eventos que habían sufrido los papás y los hijos que lo estaban manifestando como síntomas. Y entonces de ahí sale la idea de que sí hay algo que se puede heredar o que se puede transmitir a los hijos generaciones y tras generaciones, ¿no? Desde ahí sale lo que llamamos la epigenética. Todos tenemos genes, ¿no? Tenemos nuestros 24 pares de cromosomas, de cuales vienen los genes, y al final de cuentas, pues todos sabemos que los genes van a determinar nuestra estatura, nuestro color de piel, nuestros ojos, etcétera, ¿no? Que traemos esa información, que es la combinación de los papás y las mamás, pero la epigenética dice que esos genes, aun cuando están transmitidos, hay factores externos, ambientales, como es desde la alimentación hasta las emociones, que pueden interferir en la manera en la que se manifiesta el gen, en la manera en la que se presenta el gen, ¿no? Y entonces ahí es lo que empiezan a estudiar sobre las cuestiones ambientales y su influencia sobre el ADN, ¿no? Entonces ahí está, y lo podemos ver claramente, ¿no? El consumo de tabaco en generaciones anteriores, inclusive que hay lo que pasa con la mamá en la etapa de gestación en cuanto a el estrés, los problemas de pareja que puede estar viviendo mientras el feto está dentro del vientre. Ajá, exactamente. ¿Cómo afecta los niveles altos de cortisol? Porque el estrés genera... libera, ¿no? Sí, libera cortisol. ¿Por qué? Porque surge de nuestra parte más animal, ¿no? Cuando el sistema cerebral identifica que estamos ante una situación estresante, la identifica como de peligro. Entonces, inmediatamente manda señal a los riñones empiezan a segregar cortisol, entonces el cortisol se distribuye en el cuerpo, y entonces, ¿cómo afecta al feto haber crecido en un ambiente biológico alterado de cortisol, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones que vendrían a presentar después del alumbramiento? Entonces, a partir de todos esos estudios se van haciendo correlaciones entre
Sí, o sea, supuestamente los estudios lo que han arrojado es de que los niños que vienen de mamás que tuvieron mucha depresión o que tuvieron índices de cortisol muy alto durante el embarazo, son niños que su respuesta ante otras caras o ante otras personas es muy leve, lo cual indica que son personas que de alguna manera no esperan nada de los demás. Ni de ellos mismos, digo. O sea, de los demás, ¿no? Entonces no hay pocas reacciones. Entonces sí hay una influencia, supuestamente, entre las cuestiones ambientales y nuestros comportamientos genéticos que se van manifestando. Oye, qué impresión, ¿no? Y dices tú, estoy llevando el embarazo tranquilamente, según uno, ¿no? Y dices, le va a llegar puro alimento a nuestro bebé y todo, pero cómo hay cosas que tenemos que estar totalmente niveladas, ¿no? Sí, ¿Qué compromiso? Sí, y eso es, digamos, lo del tabaco, lo de los niveles altos de cortisol en el embarazo. Sí. Son cuestiones biológicas, más biológicas, ¿no? No hablemos de las cuestiones psicológicas porque todavía es más complejo, ¿no? Hablar, por ejemplo, de que el niño puede sentir emocionalmente que no era deseado. ¿Cómo influye ese estado emocional en el niño? O sea, esas tensiones emocionales, que de alguna manera lo presentirá en el momento de nacer y en el desarrollo de su vida, o sea, presentará ese rechazo emocional que de alguna manera lo vivió en la etapa de gestación. Entonces, ahí es donde viene lo que son los traumas transgeneracionales, cómo respondemos ante las emociones y todo aquello que se nos va presentando psicológicamente. Fíjate, el otro día escuchaba por ahí, ¿no? Que viene el primer susto cuando ya te casas y todo, y la primera noticia es embarazo. Es un shock, no es ¡ay! No, es como un shock. Y pues oye, desde ahí empiezan. Vamos al corte comercial, regresamos, estamos en Vía Libre. ¿Cuántas? Hoy en el programa Vía Libre, el tema es trauma transgeneracional. Continuamos. Entrénate a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, verán qué interesante está porque tenemos que abrir el ojo, ¿no? Y saber cómo estamos educando a esas generaciones que tal vez por traumas de uno, ahí va a inculcar ese miedo, esa educación, esos traumas. Sí. ¿Cómo es? Como estamos hablando de cuestiones externas que van a influir en nuestros ADN, tenemos que hablar obviamente de todas aquellas situaciones emocionales que de alguna manera nos afectaron, nos impactaron y no resolvimos, ¿no? Una de las principales causas que dicen que genera lo que es el trauma transgeneracional es el silencio. El silencio lo vamos a entender como los secretos de familia. Ocultar. Ocultar, ¿no? Entonces, a los niños los educamos muchas veces en la prohibición y el niño crece ante la idea de lo que es el deseo y la prohibición, ¿no? Crece con ese conflicto muchas veces que se va desarrollando entre lo que es mi deseo y lo que es la prohibición y entro en un conflicto. Pero también el niño puede crecer en un problema en el sentido de que una cosa es lo que no sé, pero intuyo que pasa. Entonces ahí aparece lo que psicológicamente llamamos el fantasma. Se crea en los niños lo que es un fantasma, porque de alguna manera el niño lo intuye, lo percibe y lo sabe, ya sea por el silencio, ya sea por, sobre todo el secreto de familia, ¿no? La abuelita alcohólica, la hermana prostituta que nadie nombra en la familia, quizás el abuelo o bisabuelo que fue asesino o algo, ¿no? Entonces, o lo que muchas veces puede suceder, lo que son los incestos, ¿no? O sea, lo que es las violaciones dentro de la familia, que muchas veces obviamente no se atreven a denunciar, que la familia de alguna manera lo sabe, pero nadie lo platica. Y deja tú la familia, alrededor todo el mundo, y es un tabú, ¿no? Se vuelve un tabú. Entonces, esos silencios, esos secretos de familia, es lo que va haciendo que muchas veces se vaya perpetuando el trauma y se vaya transmitiendo de una generación
a otra generación, ¿no? Hay otra cosa que influye también en las familias, muchas veces lo que llamamos las lealtades invisibles. O sea, toda la familia tenemos una lealtad a nuestros hermanos, a nuestros padres, porque de alguna manera los hermanos, si de algo compartimos, son precisamente lo que son los secretos de familia, lo que son los traumas y lo que son, o sea, somos cómplices en silencio de tu dolor y mi dolor, porque al final de cuentas el daño que te hicieron tus padres también me lo hicieron a mí, y entonces aunque seamos hermanos distantes, de alguna manera compartimos esos dolores, o sea, nos une esos dolores, o sea, somos, hay lo que llamamos lealtades invisibles. ¿Cómo respondemos ante esas lealtades? O cómo nos las van introyectando esas lealtades, ¿no? O sea, tu papá me abandonó, pero a pesar de te tuve. O sea, tu papá nunca te quiso, cuando le dije que no y que ibas a nacer se fue huyendo, pero al final de cuentas te tuve. Entonces vamos sembrándole al hijo una lealtad, o sea, una forma de compromiso, o sea, de una deuda que se vuelve quizás impagable, ¿no? Pues sí. Y muchas veces nos decimos, o sea, ¿cómo es posible de que el hijo repita el patrón o el error del papá? Es lo que llamamos nosotros lealtades invisibles. De alguna manera inconsciente repite o perpetúa el error del papá como una lealtad, ¿no? Entonces, ahora... Aunque sea una acción negativa, ¿no? Así es. Puede ser. Ahora, muchas veces decimos, el secreto de familia es lo que viene a generar el trauma transgeneracional, pero también la excesiva apertura, o sea, el hablar demasiado del problema también puede generar un trauma generacional, porque al final de cuentas te estoy haciendo cómplice, partícipe de mis resentimientos, de mis odios, de mis deudas, que te las voy transmitiendo y de alguna manera voy sembrando en ti el rencor que a mí me va llenando. Entonces, encontrar el término medio es como siempre difícil, o sea, saber enfrentar la realidad o saberla resolver, ¿no? Para no poderla transmitir a nuestros hijos, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que entrar y encontrar Pero el equilibrio. El equilibrio, ¿no? Pero, por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, hay situaciones como lo que hablamos ahorita en el corte comercial. Te digo, Alfonso, de repente en una familia, no, pues que la abuelita se casó porque quedó embarazada, ¿no? Se casa. Y después se le inculca a la hija, mijita, mucho cuidado, recuerda que tu abuelita, lo que pasó en mucho... Y la hija sale embarazada, y así se repite el patrón. Me dices tú, sí, eso puede ser. ¿Por qué? Porque estamos con ese silencio, omisión en la familia y sale a relucir. Entonces, ¿cómo le hacemos para no hacerlo de esa manera? Pues que, no sé, que quede algo positivo y no se repita el patrón. O sea, jugar diferente ahí lo que dice, el silencio. Ahí lo que dice Víctor Frank, el problema es que se queda en un duelo o en una falta de responsabilidad de la persona que vivió la situación, y entonces su miedo y su temor hace que se lo introyecte, porque dice, el temor busca lo temido. Entonces, como tengo tanto miedo de que mi hija pase por lo mismo que yo pasé, inconscientemente voy llevando a que mi hija pase por lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo busca lo temido, dice Víctor Frank. Entonces, lo importante ahí es asumir la responsabilidad y tener siempre consciente de que lo que a mí me pasó no necesariamente le tiene que pasar a mi hija, ¿no? Y entonces, si tengo tanto miedo es porque hay algo que no está resuelto, que yo no he resuelto. Entonces, si yo no he resuelto mi conflicto, es muy probable que sí lo introyecte de alguna manera en el hijo, ¿no? Entonces, como dice Víctor Frank, lo que tenemos que hacer es resolverlo. Ahora, como vemos, ese es un tema que tiene poco de estudio, ¿no? Apenas también, sí, que apenas se está creciendo también en que eso. Tiene bases científicas, sí, tiene bases científicas, que tiene, está tratando de estudiar desde lo que es la genética, desde lo que es la psicología, desde lo que es el trauma, de lo que es todos los conceptos psicoanalíticos del fantasma y todo eso. Vamos al corte, rapidito, regresamos, nos quedamos con eso porque ¿cuántos puntos hay que abarcar? Regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
La evolución espiritual es parte de tu alma en la tierra. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente. Tú estás justamente donde necesitas estar. A ver, estamos de regreso. Sí. Estoy aprendiendo junto con nuestro público. A ver, nos quedamos en eso, que los seres humanos tenemos pues varios puntos de información, de lo que sí podemos hablar, de lo que es un tabú en la familia, silencios entendidos. Sí, ahora, como decía, es un tema complejo de nueva innovación en lo que es la ciencia, y hay muchas corrientes, lo que llamamos pseudocientíficas. Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar una respuesta, ¿no? Están las constelaciones familiares, por ejemplo, está lo que es la terapia en cuestión de silla vacía, que son técnicas muy importantes y muy interesantes, pero que sí hay que tener cuidado en cuanto a quién nos dirigimos para buscar ese tipo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, las constelaciones familiares lo que buscan precisamente es eso, liberar los secretos familiares, liberar las lealtades invisibles que tenemos. O sea, que porque mi mamá fue dominante, mi abuelita fue dominante, mi bisabuela fue dominante, y al final de cuentas traigo una herencia transgeneracional donde yo estoy castrando a los hombres de mi familia y lo estoy repitiendo, y al final de cuentas me estoy preguntando ¿por qué en mi familia sucede esto? O sea, ¿por qué las mujeres fracasamos? ¿O por qué las mujeres tenemos este tipo de problemas? ¿O por qué las mujeres buscamos hombres, digamos, de poco carácter, débiles? Entonces quizás es una lealtad invisible que necesitamos romper. Eso es lo que se busca en constelaciones familiares, ¿no? Y tú hablas ahorita que yo misma voy a sanar lo mío para no pasarlo a otra generación. Para no pasarlo a otra generación. Entonces, en constelaciones, yo sé también que hablar de constelaciones es un tema, sí, también tabú, ¿verdad? O sea, no mucha gente ha aceptado ni nada de eso, pero hoy les queremos compartir este ejemplo. Sí. Y ahí es donde la persona, te decía yo, bueno, y el otro lado para poder arreglar la situación familiar, el otro lado le ponen a una persona, va a ser tu papá, por ejemplo. Emocionalmente. Lo que se busca que sea emocionalmente, y de alguna manera, por ejemplo, cuando hablamos de secretos familiares, por ejemplo, traemos mucha información. No lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente o nuestros miedos nos ayudan o nos evitan precisamente que, aunque a veces tengamos la verdad aquí, no la vemos. Entonces, eso es lo que se busca en una constelación. Esto es lo que se busca también en una silla vacía, que se pone el paciente, se enfrenta con el papá, empezamos a hablar y de alguna manera el inconsciente sale. Y entonces nos vamos dando cuenta o vamos atando cabos de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, constelaciones familiares, aunque sería algunos que es pseudociencia, que no pertenece a la psicología, que hay que tener mucho cuidado, que de cierta manera corresponde o te orienta un poquito al psicodrama y a lo que es las terapias gestal, sí funcionan a veces, son muy buenas, sobre todo en el sentido cuando hay un suicidio en la familia. Porque se busca, o sea, cuando hay un suicidio en la familia, hay un trauma, obviamente, aparecen muchas culpas, muchas preguntas sin respuesta, si yo lo hubiera hecho, entonces de alguna manera se libera, o sea, porque de alguna manera vamos a transmitir a nuestras generaciones o vamos a hacer. Otra cosa que se ve mucho en constelaciones es el orden de los nacimientos, si hubo un aborto, porque muchas veces ignoramos al aborto cuando el aborto también fue un hijo. Y muchas veces pasamos esa lealtad, o sea, el hijo tiene que, o sea, tú sí naciste, el otro no nació, y entonces de alguna manera inconsciente le vamos diciendo, a ti sí la vida te premió, al otro me lo negó. Entonces vamos pasando esos traumas. ¿Y qué conflicto entre un hijo y otro? Que si están vivos, ese suceso, que a lo mejor nos enteramos, sabemos, no lo tocamos con nuestros padres o más con nuestra mamá, porque la podemos lastimar y hacer que revive ese momento doloroso. Pero sí está creando conflicto entre los hijos o la mamá. Sobre todo si la mamá no vivió el duelo, ¿no? Porque como creemos que no nació, que no tuvo la pensamos que no hay duelo. Entonces muchas veces hay que vivir el duelo y sobre todo, como dicen las constelaciones, darle su lugar en la familia. Porque tuvo un lugar. O sea, no fueron 3 hijos, fueron 4. Y tiene su lugar en la familia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En silla vacía también muchas veces lo que se busca es liberar esos traumas, ¿no? Perdones no otorgados. ¿Cómo es silla vacía? La silla vacía es, por ejemplo, poner a otra persona que obviamente que no está presente, ya sea el esposo, el papá, la mamá, el hermano. Entonces,
le empiezas a decir todo, a externar todo aquello que tú vas sintiendo, ¿no? Y ya que terminas de externarle todo, tú te colocas en el lugar y te respondes a ti mismo. ¡Órale! Porque de alguna manera traemos al otro introyectado. Por ejemplo, tú traes introyectado a tu papá. Tú bien sabes, si tu papá le da los buenos días, tú traes introyectado hasta con qué cara te va a responder tu papá. Ajá. Tantas veces te contestó los buenos días Ajá. que ya sabes cómo te Sí. lo traes introyectado, ¿no? Entonces, muchas veces ahí salen respuestas. Liberamos sobre todo perdones, rencores, y eso es lo que se busca, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que emocionalmente nos va afectando. Y es como aceptación, ¿no? Porque Sí. eso de irte a poner al lado de la otra persona y responderte a ti mismo, Ujú. como sería tu papá, tu mamá, o que Exactamente. tú pongas en esa silla, pues es aceptación. Es aceptación y Ajá, y liberación, perdón. ¿no? Y Ajá. perdón. Entonces, eso es lo que se busca cuando hay angustias, sentimientos que no sabemos. Porque ahorita podría hablarles de otras teorías mucho más digamos, más pseudocientíficas, es decir, de que traemos inclusive historias, ¿no? Y hay quienes se van más a lo que son las cuestiones de otras vidas, otros maestros, ¿no? Que venimos de reencarnaciones, que son otras teorías que hablan de esos traumas que supuestamente traemos arrastrando desde antepasados, ¿no? Que traemos las deudas de nuestros pasados, las traemos en el presente, ¿no? Podemos dejar un ejercicio rapidito para el público, ya nos queda menos Un de un ejercicio. minuto. Ajá, porque me gustaría ponerme yo en la silla de enfrente, ¿no? ¿Se puede? Ajá. Bueno, Perdonarme a mí misma de necesitamos algo. una guía Digo. y un terapeuta, ¿no? Ajá. Eso es muy importante, sobre todo en casos donde me siento atrapado porque no pude expresar a la persona todo lo que yo siento. Aunque la persona esté viva, porque, por Ajá. ejemplo, me pude haber divorciado de mi pareja, pero quizás no le alcancé a decir todo lo que siento, o sea, cómo rompiste mis expectativas, cómo me sentí Y desilusionado. lo podemos sacar. Y lo sacamos. Así es. Perfecto. Bueno, podemos empezar desde el Ujú. día de hoy. Claro que Luego sí. ya continuamos con más temas. Muchas gracias, No, Alfonso, gracias a por haber todos estado ustedes. con nosotros. Gracias a ustedes y vámonos juntos por esta Vía Libre.